Esperando que todos estén muy bien. Mi nombre es Janet Barrios y mi compañero Humber Kelce. Somos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar del primer semestre de Medicina. Y hoy le vamos a dar una pequeña charla junto con el doctor Nelson Vidal, donde vamos a tratar un tema que hemos estado trabajando durante todo el semestre y se trata acerca de una valoración y una comparación postoperatoria donde se relacionan dos técnicas quirúrgicas para tratar una fractura de cadera. Estas son el sistema dinámico de cadera o de DHS y el clavo de fijación trocantérica TFN. Okay. Bueno, hoy tenemos el gusto de estar reunidos con el doctor Vidal. Él es un médico ortopedista que hizo sus estudios como médico general en la Universidad de Cartagena. Luego tiene estudios como especialistas en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital Posada. Luego continuó su formación como subespecialista en cirujano de cadera y rodilla en la Universidad de Buenos Aires y finalmente se acreditó con un fellow como cirujano de cadera y rodilla en Nueva York, en el Instituto Ford Special Surgery. Él está hoy con nosotros y nos va a dictar una charla sobre el sistema TFN y el sistema dinámico de cadera. Buenas noches, mi nombre es Nelson Vidal, como ya la presentación que lo hizo Humber Kelce. Yo me dedico a la cirugía ortopédica y a los reemplazos articulares. Más que todo, vamos a tratar no son técnicas quirúrgicas, sino dos sistemas de fijación que tienen una técnica quirúrgica pues parecida, pero son diferentes entre sí. Ya, uno es más antiguo que el otro, pero uno se desarrolló más últimamente y ha tenido unas indicaciones más amplias. Lo primero que tenemos que decir es que estos son sistemas de cirugía, pero ¿en qué tipo de lesiones se aplican? Pues se aplican en fracturas de cadera. Las fracturas de cadera tienen una definición. Hay tres tipos de fracturas de cadera. Las fracturas intracalculares, conocidas en otro medio como las mediales de cadera, que supuestamente son las del cuello femoral hasta donde llega la cápsula, que pueden ser subcapitales, medios cervicales o bases cervicales. Ese no es el motivo que nos atañe en esta charla. Y las fracturas intertrocantéricas, que por definición son las fracturas que están entre el trocánter mayor y el menor a lo largo de la línea intertrocantérica. Este tipo de fracturas generalmente tienen el 95%, según algunas estadísticas, casi siempre tienen consolidación y tienen diferentes tipos de tratamiento según la escuela del cirujano, la edad del paciente y otras condiciones que, bueno, que les mostraré más adelante. Estas fracturas, como todas las fracturas, hay infinidades de clasificaciones. La clasificación AO, la de Tronzo y otras muchas que existen. Normalmente yo utilizo esta, es digamos de las más clásicas y de las más fáciles. Entonces, aquí observamos un gráfico en donde está del tipo 1 al tipo 5. El tipo 1 es el tipo de fracturas intertrocantéricas, como decimos, a través de los trocánteres sin desplazamiento. Ya, digamos que es una fractura incompleta o completa sin desplazamiento. El tipo 2 es una fractura completa con un desplazamiento no tan grande, mayor a 2 milímetros, pero que no compromete los trocánteres. La grado 3 se divide en grado 3A y 3B. La grado 3B es la que compromete el trocánter menor, ya, y la grado 3A, perdón, y la 3B es la que compromete el trocánter mayor. Entre más progresa la clasificación, más inestable es la fractura. Ya, la grado 4 es una fractura intertrocantérica con conminución de la pared posterior. Eso es una fractura inestable. Y la fractura de trazo inverso, que es la más inestable. ¿Hasta dónde son estables? ¿Qué quiere decir una fractura estable de cadera? Que cuando colocas las fuerzas de cizallamiento y de inestabilidad no son tan grandes y la fractura tiene menor índice de desplazamiento posterior. ¿Hasta dónde son estables? Hasta la tipo 2. Ya de la tipo 3A a la 5
son inestables, siendo la 5 más inestable que la 3A, lógicamente. De ahí partimos al tratamiento. El tratamiento, antiguamente el sistema DHS o placa tubo o Richards, que fue el que lo inventó en los años 80, este es un sistema que se utilizó durante muchos años para todo tipo de fracturas intertrocantéricas. Y con el pasar de los tiempos, se dio cuenta que había unos desplazamientos residuales, unas complicaciones. Y se reevaluó todo esto y se dividieron, digamos que se hicieron pautas en el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tratamientos que se puede hacer en una fractura de cadera intertrocantérica? Están los sistemas dinámicos como el DHS o el DCS, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el DHS y el DCS? Que el DHS maneja un ángulo de 135, la placa, o de 155, que se ve en algunos países. Acá en Colombia no se usa tanto el de 155, que es para fracturas más bajas, entonces la inserción del clavo es más baja. Y el DCS, que es, la hoja es de 90 o 95 grados. Está el clavo TFN, PFNA, recibe diferentes nombres a veces según la fábrica, pero es un clavo cefalomedular de fémur, esa es como la definición. Están las placas bloqueadas que tuvieron un boom en los años 90, pero por diferentes causas que voy a explicar ahora, han entrado en desuso. Y por último, las prótesis de cadera que se usan, ya sea en tratamientos iniciales o en complicaciones después que se ha colocado un clavo o un DHS. Entonces, en conclusión, para aclarar la situación, los DHS se usan en fracturas estables, la grado 1 o 2. Los clavos TFN se pueden usar en cualquier tipo de fractura, pero están indicados desde el grado 3 hasta el grado 5. Las placas trocantéricas se usaron mucho en los años 90, pero ¿qué pasa? Tienen muchas complicaciones porque son sistemas muy rígidos y la cadera es un sistema dinámico. Entonces, había mucha pseudoartrosis, había mucha migración de los clavos hacia el acetábulo, entonces se han dejado de usar. Y las prótesis que se usan, ya sea en pacientes muy ancianos con mala calidad de hueso, en donde cualquier sistema puede fracasar, o ya sea para rescate o salvataje de cirugías previas, ya sea con placas, con DHS o con clavos cefalomedulares. Entre más inestable es la fractura, más complicaciones va a tener. Entonces, particularmente los cirujanos ya, algunos siguen usando el DHS, algunos son ortodoxos y usan los clavos DHS hasta las fracturas estables y los clavos en las fracturas inestables. Se puede usar el clavo céfalo en fracturas estables también. ¿Cuál es la ventaja que tiene el clavo cefalomedular? ¿Por qué la gran mayoría de los cirujanos lo prefieren en este momento para todo tipo de fractura? Porque teniendo las condiciones de infraestructura, llámese mesa de tracción, que es un aparato en donde se reduce la fractura y el paciente queda fijo, y un buen intensificador de imágenes, es una cirugía que dura 20, 25 minutos, a veces menos según la experiencia del cirujano, con incisiones mínimas. Un paciente se le introduce un clavo por una incisión mínima, en el trocánter y en la parte distal, en la parte para colocar el clavo, para colocar la hoja espiral o porque una aclaración que voy a hacer, el clavo TFN puede tener hoja espiral o clavo deslizante. ¿Cuándo se utiliza uno y cuándo se usa otro? Se pueden utilizar en cualquier tipo de fractura que tenga indicación, pero conviene más usarla el deslizante cuando se quiere comprimir más, cuando la fractura intertrocantérica está más cerca del cuello y hay menos toma y necesitas comprimir más, es la indicación. Yo la utilizo solamente en esos casos, si no uso la hoja espiral. Hay algunos cirujanos que les gusta más. Eso es, cada escuela maneja ciertos parámetros. Estos sistemas, como en todo tipo de cirugía, tienen complicaciones. Aquí vemos el clavo de DHS y vemos varias complicaciones. La complicación más frecuente es el cutout.
El cut-out es cuando el clavo sale por fuera de la cabeza, rompe la cabeza, como en este caso, y se comprime completamente. Aquí vemos que se utilizó un clavo de HS en una fractura trazo 5 y el porcentaje de falla es altísimo. ¿Entiendes? Eso era otra época en donde no estaban tan claras las indicaciones. En esta se nota la fractura que no quedó reducida anatómicamente y la fuerza pasa por los tornillos de la placa, rompiendo los tornillos porque la placa no es capaz de soportar las fuerzas de estrés. Después, pasado un tiempo, cuando el paciente empieza a apoyar. Otro caso que vemos acá es la falta de consolidación, que es menos común, pero también depende de una reducción inicial que no era la mejor. Entonces, en conclusión, el clavo de HS o no se usa o lo usamos en fracturas estables. Aquí vemos otros casos en donde se rompe la placa del clavo por transmisión de fuerza por no unión o pseudoartrosis. O sea, el hueso no pega. No pega porque el sistema no es el mejor. ¿Ya? Aquí vemos migración de clavo, lo que llamamos cut-out. El clavo queda fijo en la diáfisis, pero sale en la cabeza. Y acá vemos otro caso en donde ya el clavo trabajó y hay un colapso de la cabeza y muchas veces termina en una función anómala de la cadera o dañando el acetábulo. En algunos casos puede presentar casos de necrosis avascular de cadera, que es cuando la cadera no le llega la suficiente circulación y el hueso se colapsa. Hoy por hoy convengamos que el clavo de HS se usa en fracturas estables. Su uso en fracturas inestables aumenta la cantidad, o sea, el porcentaje de falla. Llámese no unión o pseudoartrosis, llámese desplazamiento residual, llámese ruptura del implante. El caso con los clavos, el clavo tiene un porcentaje de éxito mucho mayor en todo tipo de fracturas, desde la 1 hasta la 5. Lógicamente, entre más inestable la fractura, más posibilidades de fallas tiene. Pero aquí vemos unas complicaciones inherentes al clavo, porque este no es un sistema 100% fiable. Depende mucho de la técnica quirúrgica, depende mucho de las condiciones del cirujano. Tienes que tener una buena mesa de tracción, un buen intensificador y un cirujano adiestrado en este tipo de cirugía, porque puede haber muchos errores inherentes a la cirugía. No es lo mismo un cirujano que opera 4 o 5 cirugías de estas a la semana al que opera 2 por año. El porcentaje de complicaciones es muy superior. ¿Cuándo se utilizan estos clavos? O en todas las fracturas intertrocantéricas o, siendo más ortodoxo, desde la 3A hasta la 5. Aquí vemos unas complicaciones del clavo, que es migración completa del clavo hacia adentro por una mala posición de entrada y el tornillo queda directamente, no quedó intrapélvico como tal, pero sí se traspasa y pasa a la pelvis. Otro caso también de cut-out, que es más raro, pero se ve. Aquí vemos una pseudoartrosis, o sea que el hueso no pega, se colapsa y el clavo empieza a dañar el acetábulo. En este otro caso vemos un caso de pseudoartrosis o no unión, en donde el sitio más frecuente de falla del clavo es en la parte donde entra el deslizante, que tiene un orificio y está más débil la estructura del clavo y por ahí se rompe. ¿Ya? Pero son casos en donde el hueso no pega, el paciente se le da el apoyo después de los 3 meses y la fatiga de material, o sea, en pocas palabras, el clavo no soporta el peso del cuerpo y el estrés que le produce la marcha, porque el metal no tiene la misma elasticidad que el hueso y termina fallando cuando el hueso no pega. Se termina rompiendo por el sitio más débil, que es ese. Está el tema de las placas bloqueadas, que no lo voy a nombrar aquí porque no le voy a hacer tanto énfasis, porque las placas tuvieron su uso en los años 90, pero como eran tan rígidas, porque eran tornillos bloqueados que iban pegados ¿qué es un tornillo bloqueado? Es un tornillo que se asegura en la placa con una rosca. Eran sistemas tan rígidos que tuvieron muchísimas complicaciones y se abandonaron rápidamente. Tuvieron un índice de complicaciones altísimo. Entonces se abandonaron, dándole paso a otros sistemas, como los que hemos hablado.
¿Cuándo se usa una prótesis o artroplastía, que se dice en otros países, en una fractura intertrocantérica? Varios son los casos. Uno, paciente anciano que se necesita movilizar rápidamente con una calidad de hueso mala, o sea, tiene mucha osteoporosis, o una fractura conminuta, o sea, que no, la fragilidad ósea hace que se rompa muchos fragmentos y la estabilidad tanto del clavo como del clavo, que es donde más se usan inestables, no asegura un buen resultado. Entonces se usan prótesis, ya sea no cementadas o cementadas, algunas veces primarias o modulares, ya eso ya es otro capítulo, para darle una movilidad precoz al paciente. Pero estas prótesis a su vez tienen muchas complicaciones. Primero, el cirujano de prótesis, ya eso no es el mismo, no todo, o sea, hay muchos ortopedistas que se dedican al trauma y no a las prótesis. Entonces, esto lo tiene que hacer un especialista en prótesis que conozca la biomecánica de las prótesis, las indicaciones, el tipo de prótesis a colocar según el paciente. Cada paciente es un capítulo aparte. Entonces, la complicación más frecuente es la luxación. ¿Por qué? Al ser una fractura lateral o intertrocantérica, cuando se saca o se extiende la cabeza femoral, se extiende parte de la cápsula, parte de la parte muscular y tendinosa que le da estabilidad a la cadera. Entonces las fracturas son más inestables y tienden a luxarse. Está el advenimiento de las prótesis de doble movilidad, que es otro capítulo aparte que da mucho más estabilidad. Pero en conclusión, para lo que nos interesa en esta charla, la complicación más grande que tiene, más frecuente, es la luxación. Después están otras complicaciones mecánicas como fractura periprotésica, infección, pues que hace en un paciente anciano son complicaciones graves. Pero cuando se usan, entonces en conclusión, en pacientes ancianos y en el rescate de osteosíntesis fallida, ya sea con el DHS o con el TFN. Conclusiones. Si somos ortodoxos y nos ponemos, porque una cosa es el punto de vista que yo tengo y otro el punto de vista que tienen mis demás colegas. Lo que dicen los estudios es fracturas estables 1 y 2 DHS con su técnica de colocación, digamos, adecuada. Grado 3A a 5 el TFN. Y las prótesis en casos de osteoporosis o el rescate de estos métodos fallidos. Lógicamente, tanto una aclaración que hago, una acotación, es que hay una técnica quirúrgica que es muy depurada y que necesita de ciertas condiciones para que quede perfecto. Hay médicos que, pues digamos que aquí en nuestro medio a veces no contamos con, ciertas clínicas no cuentan con toda la infraestructura y se hacen procedimientos que no son los de la técnica correcta, o sea, no con mesa de tracción, de pronto es un intensificador defectuoso y esto tiende a aumentar el porcentaje de falla. Hay toda una técnica, una cosa que, bueno, no es el motivo de esta charla, pero hay una técnica donde tanto el clavo como el DHS tienen que quedar en una posición predeterminada. ¿Listo? Listo. Pues sí, más o menos ese es un esbozo de lo que se ha querido decir. No sé si tienen alguna pregunta, alguna... Sí, mi compañera Mariela le tiene una pregunta. Sí, una de las preguntas es, ¿qué consecuencias no operar a un adulto mayor si se llega a fracturar la cadera? Bueno, hoy por hoy las técnicas quirúrgicas, estamos hablando de condiciones ideales. No es lo mismo operar a un paciente acá en Barranquilla o en Bogotá o en Buenos Aires o en Nueva York que operarlo en Sabana Larga. ¿Me entiendes? O sea, hago un ejemplo local o operarlo en La Guajira, en un pueblo. Lo ideal, la fractura de cadera es una patología que tiene que ser tratada por un especialista dentro de los especialistas, o sea, tiene que ser o alguien que se dedique a trauma o un especialista en prótesis. Y eso conlleva a una serie de condiciones, médicas para eso. Tiene que haber una estructura, de pronto tal vez un buen quirófano con todas las condiciones, tanto de mesa de tracción, intensificador, personal capacitado y
una UCI. Normalmente estas fracturas las padecen pacientes añosos, pero hoy por hoy con los vehículos, con los accidentes de alta energía, se están presentando en pacientes más jóvenes. Entonces ya no solamente es una patología de ancianos, una patología de gente joven. Y con respecto, o sea, haciendo énfasis en tu pregunta, hoy por hoy los sistemas, el clavo es un sistema que se puede usar en cualquier tipo de persona o las prótesis. ¿Cuándo no se opera un paciente anciano? Pues yo pienso que cuando las condiciones médicas, hoy por hoy lo correcto es que cuando las condiciones médicas, toda cirugía tiene un riesgo y un beneficio. Cuando el paciente, digamos que, entre comillas, es inoperable, que su función cardíaca es muy mala, o sea, que es un paciente ASA 5, o sea, que ya no se puede operar, porque los procedimientos por ejemplo, del clavo o del DHS, se pueden hacer con técnica mínimamente invasiva, con una pérdida de sangre ínfima, un tiempo quirúrgico muy corto y una anestesia mínima. Pero para todo esto se necesita una infraestructura. ¿Qué pasa cuando un paciente no se opera? Yo siempre se lo digo a mis pacientes. Si el paciente tiene una esperanza de vida y a mí, anestesia, medicina interna, me dice que tiene siquiera un 30, un 40% de posibilidades de sobrevivir y de tener mortalidad. Cuando hablo de morbi es complicaciones antes, durante o después de la cirugía, o la muerte, antes, durante o después. Si el paciente que no se opera, ya sea porque porque la EPS no manda el implante, porque no le autorizan la cirugía, porque no tiene dinero, o sea, aquí hay que para hacerse la cirugía, porque el médico que lo está viendo no está capacitado, cualquier complicación que tenga, cualquier causa de no realizar la cirugía, entre más días pase, para el paciente. Dice, hay un dicho que dice en uno de los libros texto de la dermatología, la cama mata al paciente, el encamamiento. ¿Por qué? Porque son pacientes generalmente añosos. Entonces, ¿qué hacen? Infecciones respiratorias, neumonía, infecciones urinarias, y si te presentan procesos como Alzheimer, demencia senil, cualquier otro tipo de problema neurológico lo acentúa. Entonces, hay un estudio hecho por varios centros serios a nivel de europeos y americanos, en donde a 3 meses la tasa de mortalidad de un paciente no operado supera el 85%. Algunos hablan de un 100%. Algunos otros estudios. Los estudios no siempre son iguales. Entonces, por eso yo le digo, cuando yo tengo un paciente que se pueda operar, yo prefiero correr riesgo del 30 contra 70 que se complique a un 100%. Lógicamente, haciendo un procedimiento mínimamente invasivo con todas las condiciones. Si el paciente no se puede operar porque es inoperable, ya sabemos que prácticamente es un paciente que está en su lecho de muerte. Y eso se lo tenemos que informar a la familia, que por mucho que lo cuiden, que haya cuidado de enfermería, las complicaciones son altísimas, porque ya son inherentes al paciente. Doctor, yo le tengo dos preguntas. ¿Por qué por lo menos aquí en Colombia, sobre todo en Barranquilla, se ve que a pesar de que el TFN en la literatura y en estudios que se han dicho tiene una tasa de menos complicaciones y mejores resultados, porque se sigue usando el DHS más que el clavo cefalomedular? ¿Y cuál usa usted? ¿Cuál prefiere usted? Acá hay un tema de modernidad, ¿cómo te digo? De escuela. Yo me formé en la Argentina, que se usaba yo me formé en los años 90, donde se usaba mucho más el clavo DHS que el clavo TFN. ¿Qué pasó con el DHS? El DHS tuvo su esplendor en los 80 y en los 90 y se desarrolló completamente. En cambio, el clavo TFN tuvo una evolución. Los primeros clavos TFN tenían muchos problemas biomecánicos, era muy ancho en la cabeza, habían problemas con la guía, y ese sistema, Grossenkampf, y eso que se usaba en Estados Unidos, lo usaban más que todos los yankees. O sea, yo empecé a ver, cuando fui a hacer fellow en los Estados Unidos, vi que ellos colocaban mucho clavo y tenían una experiencia vasta con eso, o sea, una experiencia muy grande. Ellos ya el sistema de IHS Richards lo tenían en el desuso. Entonces, es como todo, hay un dicho que donde vayas, haz lo que veáis. Entonces, pues yo como que
empecé, o sea, ya se estaba desarrollando eso de las fracturas estables e inestables. ¿Qué te digo? Volví después, yo viví muchos años en el exterior y en Argentina no se usaba tanto el clavo. Yo lo usaba. Cuando volví a Colombia, empecé a usarlo más. Empecé a usarlo más todavía porque tiene muchos mejores resultados. Teniendo las condiciones, es mucho mejor, es menos traumático y los resultados que tú le puedes ofrecer al paciente son superiores. Con respecto de que por qué aquí propiamente en Barranquilla unos no lo usan o no, es una cuestión también de costumbre. Eh, hay, hay médicos que ya son de cierta edad y manejan el sistema de HS y no, digamos que no han tenido, se han quedado cómodos en el sistema y esto tiene lo del clavo TFN, lo del clavo TFN tienes que tener toda una curva porque no es tan sencillo, no vas que operaste 2 clavos de esto y ya sabes, esto tiene ciertos tics, ciertos trucos, cierto manejo, ciertas posiciones que la haces cuando te entrenas con personas que tienen un conocimiento bastante avanzado sobre el tema y algunos médicos viejos directamente no quieren operar porque no quieren tener complicaciones. Además, que cuando tú operas con el TFN tienes que tener unas condiciones mejores con el DHS. ¿Ya? En algún momento los DHS se hacían sin intensificador de imágenes y sin mesa de tracción, con una técnica más antigua que es haciendo una incisión grande, donde tú veas donde tú veas la cabeza femoral, el cuello. Se puede hacer, pero para el paciente es mucho más traumático. En cambio, con el clavo, es muy difícil. Con el clavo sí o sí tienes que tener intensificador de imágenes y tienes que tener una buena mesa de tracción para asegurarle un resultado adecuado al paciente. En resumidas cuentas, es una cuestión de adaptarte a lo nuevo que viene, a lo nuevo que viene y es una cuestión de ir actualizándote. Hay médicos pues que están en un primer nivel, que siempre están actualizados, y hay otros que con el tiempo, con la edad, pues ya usan los sistemas que más cómodos se sienten. Doc, una última pregunta. En cuanto al postoperatorio, con el DHS y con el clavo TFN, ¿qué tal le va y cuál es el índice de complicaciones que usted ha tenido con uno u otro sistema? Si se usan, como les expliqué, en fracturas estables el DHS y en fracturas inestables el TFN, tienen un resultado muy parecido. El problema aparece cuando usas el DHS en fracturas inestables. El porcentaje de complicaciones aumenta. Igual todas estas fracturas pueden tener complicaciones, pueden tener infecciones, desplazamientos, necrosis vascular de cadera, que pues no son el porcentaje no es tan grande como en otro tipo de fracturas. Pero si tú abusas de la indicación, vas a tener problemas. Fracturas estables, DHS. Fracturas inestables, clavo. Si lo usas en cada uno en su rango, no vas a tener ningún problema. A los dos lo puedes poner a apoyar enseguida. Y no vas a tener ningún tipo, o sea, la complicación va a ser mínima. Aclaro, el clavo TFN lo puedes usar desde la fractura tronzo 1 y no va a haber ningún problema, queda mejor. Yo particularmente de 100 clavos que hago un solo DHS y tiene que ser una fractura pues que tenga algunas condiciones especiales, de pronto un canal muy fino, con poco desplazamiento, tiene que ser algo porque generalmente pongo el clavo TFN. Ya, ¿por qué lo pongo? Me asegura casi siempre un éxito, mucho menos tiempo de cirugía, mínimo sangrado para el paciente y mínima agresión para él. Como les comenté, en algún momento usaba más el DHS, sobrepasaba su indicación y tuve muchísimas complicaciones, el cutado, rotura de material, cosas que hoy no tengo porque ya el sistema evolucionó, o sea, evolucioné yo colocando un clavo TFN evolucionado y los resultados, las complicaciones se minimizan. Bueno, Doc, muchas gracias. Yo creo que eso es todo. No sé si mi compañera Mariela tiene algo más que decir. Sí, eh, sí, bueno, le queríamos dar las gracias por acompañarnos y por sacar de su tiempo para poder estar aquí con nosotros y explicar el tema. Muy agradecidos. Bueno, no es nada.
Tenía que decir otra vaina. No.